más cordial bienvenida. Unos se van para acá y hay veces que como que les gusta este lado. Está más calientita, hermanos. Está más calientita este lado. Bueno, ya vamos a poner ventanas nuevas para que esté más calientito aún, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Tengo 1 hora con 5 minutos para predicar, entonces siéntase cómodo. Siéntase cómodo, vamos a predicar. No sé si ustedes, hermanos, les pasa lo mismo que a mí, pero a veces me he sentido, hermanos, como que el trabajo que estaba haciendo, como el trabajo que estamos haciendo es en vano. Yo no sé si les ha pasado así a ustedes. Muchas de las veces nosotros vemos y nos esforzamos en hacer las cosas para agradarle al Señor, y muchas de las veces no vemos resultados y pensamos que lo que estamos haciendo a lo mejor no está bien, que lo que estamos nosotros, como en la forma que estamos trabajando, no está dando resultados, y muchas de las veces nos sentimos se siente uno que lo que hacemos es en vano, hermanos. Y en otras palabras, les puedo decir que yo me siento completamente frustrado en lo que estamos viviendo, en lo que está sucediendo. Y digo esto, hermanos, porque es nuestro afán en la obra de Dios, hermanos, que crezca. Yo creo que todo pastor o todo siervo verdaderamente arrepentido, verdaderamente entregado al Señor, quiere que la obra crezca. Porque el Señor a eso nos mandó, hermanos. El Señor nos ha mandado a este planeta Tierra, nos ha mandado, nos rescató, nos llamó con un propósito a cada uno de nosotros. El Señor no solamente nos llamó y dijo: ¿sabes qué? Te voy a llamar para que vayas y calientes la banca de Iglesia Bautista de Benecer. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos, con un propósito. Y ese propósito es de poder compartir nosotros el Evangelio, de que más gente llegue al conocimiento del Señor. Yo en otras ocasiones les he dicho, hermanos, que no es por el número que podamos tener en la congregación, sino por el número que podamos tener en el reino de los cielos. Y ese debe de ser el trabajo de todo obrero del Señor. Que la obra que nosotros estemos dispuestos a que la obra crezca. Cuando plantamos, hermanos, una semillita, esperamos recibir un fruto, ¿cierto? Este año yo planté por allí unos pepinos, nomás resultaron 3 pepinos. No los cuidé. Entonces, pero cuando plantamos algo nosotros, esperamos recibir algún fruto. Y es lo mismo, hermanos, el Señor ha plantado en cada uno de nosotros, y por lo tanto nosotros debemos de dar fruto. Porque si no estamos dando fruto, la misma palabra del Señor dice, y si vamos a la palabra del Señor, dice que vamos a ser cortados y lanzados al fuego, que no estamos sirviendo absolutamente para nada. Una persona, un hijo de Dios, debe dar fruto, hermanos. Y yo me siento frustrado, hermanos, por ese afán de hacer crecer el reino de los cielos. Entonces, hace un tiempo atrás, hermanos, nosotros creamos un servicio de estudio bíblico durante la semana. No sé, por ahí unos hermanos estuvieron, no sé si se acuerdan. No duró mucho el estudio, porque debido a la falta de asistencia, debido a que la gente no le pone interés. Podemos abrir clases y clases y clases y la gente no le pone interés. No le toma ese amor para aprender, para poder sobresalir, para poder aprender, para poder tener una mejor comunión con nuestro Señor. Debido a la gente, hermano, porque no le interesa aprender, debido a la gente que no le interesan las cosas de Dios, como que no ponemos las cosas de Dios que no son tan importantes para nuestra vida. Pero nosotros, como hijos de Dios, debería la palabra de Dios, hermanos, ser lo más importante en nuestra vida. Yo les aseguro que a muchos de nosotros el trabajo es bien importante. Si perdemos el trabajo, ¿qué va a suceder? Vamos a andar consiguiendo. Ahorita podemos decir: pues ahorita hay mucho trabajo, puedo conseguir otro trabajo. Y si no lo encuentras en una semana, si no lo encuentras en 2 semanas, ¿qué va a suceder? Ya no vas a completar la renta.
Ya no vamos a empezar, los ahorritos van a empezar a bajar, ¿cierto? Y cuidamos el trabajo. Yo no sé si a ustedes no les interese, si no les interesa el trabajo, pero a mí sí me interesa mi trabajo, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que cuidar mi trabajo. Yo les he dicho a los trabajadores, ¿saben qué? Cada quien tiene que cuidar su trabajo, porque si no cuidan su trabajo, ustedes no van a venir a cuidar mi trabajo, ni yo voy a ir a cuidar su trabajo. Cada uno debe de ser responsable y cuidar su trabajo. Hermanos, en las cosas de Dios, cada uno debemos de cuidar. ¿Por qué? ¿Para qué? El propósito por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ponerle el interés, amar verdaderamente lo que hacemos. También creamos, el hermano Ozzy no me va a dejar mentir, hermanos, creamos un servicio de alabanza para practicar y no hubo respuesta. No hubo respuesta, tampoco para la alabanza, porque la gente no quiere. Entonces el domingo, no recuerdo si el domingo fue el día que dijo el hermano, tuvimos que suspenderlo también porque la gente no le interesa. Tuvimos que suspenderlo porque la mayoría de los casos, hermanos, los únicos que participaban en ese servicio que venían a practicar eran 3, 4 personas, incluyendo al hermano, al director de la alabanza. Hay veces que no venía solamente el hermano, y yo siempre les he dicho, miren desde dónde viene el hermano, y no es para justificarlo, pero más de 1 hora manejando y llegando aquí, hoy no voy a ir, hermano, es que se me atravesó esto, entonces tuvimos que cancelar también eso, hermanos, porque la gente no quiere verdaderamente comprometerse con el Señor. El otro día yo les dije por allí a unos hermanos, dije, hermanos, ¿cómo ven si hacemos un ayuno, una oración, hermanos, entre los varones? Vamos a juntarnos los varones y que esta semana, este mes, hagamos ayuno y oración. Déjame buscar 2, 3, 4 hermanos que quieran. No hubo respuesta. No hay respuesta, hermano. Pero si les digo vamos a cenar, ¿a dónde? Nos apuntamos todos. No hay respuesta, hermano, para las cosas del Señor. No nos interesan las cosas del Señor. No le damos la importancia que tienen las cosas del Señor. Quiere decir que nuestro Dios entonces no nos interesa. En otras palabras, hermanos, hemos tenido la iglesia, escúchenlo bien, hemos tenido la iglesia abierta 3, 4 veces por semana, además 4 veces por semana si no me equivoco, ¿cierto? ¿O 3? Hermanos, ¿cuántas veces tenemos abierta la iglesia? 4. Miércoles, viernes, escuela dominical y servicio. 4 servicios tenemos ahí en la semana, hermanos. Fíjense, no sabemos ni cuántos servicios tenemos. Servicios completos, tenemos 4 servicios en la iglesia, hermanos, en la semana, para diferentes actividades, pero también debido a la falta de existencia, hermanos, no llega la gente. Yo en ocasiones anteriores yo les he dicho que si usted hace una fiesta y me invitan, yo voy a estar ahí. Si me invitan, yo voy a estar ahí. Pero vamos a decir que X hermano hace una fiesta y cuenta con toda la iglesia que va a ir, que invitó a toda la iglesia y va a estar allí toda la iglesia. Él cuenta con toda la iglesia para que lleguen a comer. Él hace, si somos 40, él invitó 40 invitados y él mandó a hacer 40 platos de comida para cada uno, mandó a hacer 42 por el que come más. Imagínense que no llegue nadie, ¿cómo se va a sentir el hermano? Así se siente Dios. Igualmente, lo están dejando con toda la comida, con todo el buffet que el Señor pone para cada uno de nosotros. Nomás para venir a comer. No, además, ni batallamos nosotros para servirnos. Nos sentamos en el mejor asiento que nos gusta.
No, en este lado está más calientito. No, en este lado se siente mejor. Acá atrás no se escucha tan fuerte que habla el pastor. Todo está servido. Como nosotros lo pedimos, así está servido el plato. Y no queremos venir y comer ese manjar que el Señor nos pone delante de nosotros. Porque es un manjar, hermanos, recibir la palabra del Señor. Es un manjar verdaderamente que nosotros tomemos las cosas de Dios, hermano. En serio. Y no estoy diciendo, hermanos, escúchelo bien, que estoy desanimado de ninguna manera. Claro que no. ¿Saben por qué no estoy desanimado yo? Porque el Señor me ha enseñado. Porque el Señor al preciso momento, hermanos, llega y me fortalece. Amén. Cuando una persona verdaderamente pasa tiempo en la palabra, cuando una persona verdaderamente le toma el sabor a lo que estás haciendo, a lo que estás comiendo, hermanos, no quieres que se acabe. Cuando estás comiendo un helado, que te gusta el helado que quieras, todo el que te guste a ti, hasta lo chupas suavecito para que no se te termine. Porque te gusta el sabor, porque te agrada lo que estás comiendo. Así es la palabra de nuestro Señor. La saboreamos cuando verdaderamente le tomas el sabor a las Escrituras, la saboreas tanto que le tomas tanto aprecio a esta palabra y no quieres que se termine. Ayer me habló el hermano, el pastor Jericho, y me dice: hermano, dice, ¿puedo llegar a su casa? Le tengo un present. Le dije: bienvenido, véngase. Tiene un present el hermano. Bienvenido. Déjese venir, aquí lo espero. Yo tenía otra cita. Le dije: cancelo la otra cita, pero véngase. Va a traer presente. Véngase. Y llegó el hermano. Y de verdad, mi esposa puede dar testimonio que le dije. Le dije: el present. De verdad, hermano. Y yo le doy gracias a Dios, hermano. El hermano me dijo, se los comparto. El hermano me dijo: ¿sabe qué, pastor? Dijo, he estado orando por usted, dice. Y hay 3 iglesias interesadas en que usted vaya a platicar. Fíjense cómo trabaja el Señor. El único que sabía de esto era el hermano Ozzy, y me dice: ¿sabe qué? Dice, está una en la 128 y la Colorado Boulevard. Y hasta allá. Si no vienen aquí que está cerquitas, hasta allá menos. No, hermano, digo, está muy lejos. No, para allá no. La otra dice 555 Sur de Peel. Y dije: ahí me agarra 2 pasos a mí. 2 pasos. Sencillito. Está otra en las 51 y la Durham en Montbello. A una cuadra después de donde voy a vivir, hermanos. Fíjense cómo trabaja el Señor. Dice: ore y presénteselo a su congregación, dice. Presénteselo a su congregación, que oren. Que oren, dice, por un lugar que el Señor ya tiene por ustedes. Oren, dice, órenle al Señor. Por eso les digo, hermanos, que el Señor sigue teniendo el control de cada uno de nosotros. Ese era el presente, hermano, que me trae el hermano. Y yo le daba gloria al Señor, hermano, de verdad. Gloria y honra le daba al Señor por eso. Porque el Señor escucha las oraciones y sigue teniendo el control de cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, la realidad de todo esto es que estas experiencias y sentimientos, ahora sí voy a empezar a predicar, estas experiencias y sentimientos, como me siento yo, como me he sentido en días pasados, hermanos, son por muchos pastores, no solamente yo, por muchos pastores, en numerosas congregaciones, y son uno de los problemas más graves que afectan a la iglesia del día de hoy, hermano. Estamos hablando de cosas que nos desalientan, estamos hablando de cosas que nos
corazonan, que verdaderamente nos afligen a nosotros como pastores que estamos frente a una congregación, que quisiéramos verdaderamente que la congregación se volviera al Señor. Cuando tuvimos nosotros la vigilia, hermanos, yo les dije y le puse el título, ¿cómo? Volvamos a la oración. Ahora yo les puedo decir, hermanos, volvamos a nuestro primer amor. El hermano quiere tocar. Volvamos a nuestro primer amor. ¿Cómo cuida usted ese amor del cual usted se enamoró? ¿Cómo cuida usted, hermano, a ese amor que no quiere ni siquiera que le dé el sol? ¿Cómo lo cuida ese amor cuando verdaderamente usted está enamorado? Lo protege, lo cuide, le hace de todo. Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos nosotros como hijos de Dios, hermanos, a enamorarnos de nuestro Señor. ¿Cómo es? Cosas, hermanos, que en numerosas ocasiones nos conducen muchas de las veces a cuestionar a Dios y a nosotros mismos. Porque así como yo, habemos muchos hermanos, ya hablando en iglesia local, hermanos, que se sienten así. El otro día me dijo un hermano pastor, y el hermano se va a acordar, aquí está presente, no voy a mencionar su nombre porque después se va a enojar el hermano si ya no le voy a decir nada al pastor. Me dijo el hermano, dijo, pastor, ahora sí lo entiendo. Dije, oh sí, hermano, a ver, dígame. Dice, ¿sabe que Dios me ha permitido pasar por lo que usted pasa? Dice, poquito nomás, dice, el Señor me hizo pasar para entenderlo a usted. Dice, así como se siente usted, dice, yo me siento también. Dice, porque el Señor me hizo pasar por esto. Dice, para entenderlo poquito, dice, yo no sé cómo le hace, pastor. Así me dijo el hermano. Y está aquí el hermano de saber. Si yo no sé cómo le hace. Dije, yo tampoco, hermano. Solo Dios. Solo Dios es el que nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Solo Dios es el que nos motiva a cada uno de nosotros, hermanos, para seguir en este mundo pecaminoso, en este mundo lleno de maldad, hermanos. Para que sigamos, para que continuemos hacia la meta, hacia el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Les puedo decir, hermanos, que en mi caso, la semana pasada, y de eso que no habíamos tan poquitos, hermanos, pero la semana pasada, a ver que habíamos pocos en la congregación, no porque deje de valorar a los hermanos que se esforzaron en llegar, hermanos, claro que no. Yo valoro y de verdad le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes que se esfuerza para venir a recibir esa palabra de nuestro Señor. Si no fue, hermanos, porque duele ver cómo existen tantos que se pierden la bendición. Duele, hermanos, ver cómo existe tantos hermanos que dejan de congregarse para alabar y escuchar la palabra de Dios. No entiendo de verdad, y he ido a la Biblia, he ido a otros manuscritos, he ido a otros libros y no entiendo, hermanos, por qué una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón, que verdaderamente se ha arrepentido, cómo es que se aleja, cómo es que deja de congregarse. No entiendo una persona que verdaderamente ama al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Una persona que verdaderamente ama con esas tres cosas al Señor, lo primero que quiere que se llegue miércoles, viernes, domingo para poder alabar y poder deleitarse en la palabra de nuestro Señor. Es lo que me da tristeza, que no entiendo cómo hay personas, hermanos, que se dicen que son cristianos, que se dicen que son hijos de Dios, que se dicen que están en las cosas de Dios y dejan de congregarse, dejan de alabar a Dios, dejan de hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Digo esto, hermanos, porque cuando yo estaba deprimido y cuestionando
a Dios y a mí mismo me cuestionaba yo, comencé a leer la palabra de Dios. Y encontré unos versículos, hermanos, que me movieron el estado de ánimo. Hasta yo mismo me sorprendí, digo, bueno, me estoy volviendo, ¿cómo se dice esa enfermedad que está hoy en día, hermanos? Que dicen los jóvenes que son, ¿qué? No, bipolares. Los bipolares que hoy están contentos y al ratito están enojados. Y cuando empecé a leer la palabra del Señor, de verdad me deleitaba en las cosas del Señor y recibí el mensaje de Jericó. Digo, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios que tú sigues teniendo el control de nuestras vidas. Gloria a Dios, Señor, que tú sigues atendiendo nuestro llamado. Gloria a ti sea, Señor, que tú sigues al pendiente de cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hijos, de tus hijos, sigues teniendo el control. Digo esto, hermanos, porque cuando leí y medité las escrituras de lo que les voy a compartir el día de hoy, hermanos, el Señor me hizo recordar tres cosas que todos conocemos, pero que a veces cada uno de nosotros, a veces nosotros ignoramos o permitimos que sean ahogadas por las situaciones o circunstancias en las cuales cada uno de nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros, hermanos, estamos afligidos en esta vida o que nos sentimos afligidos en esta vida, hermanos, nos olvidamos de lo que dice el Señor en su palabra, como que se nos olvida, como que ahogamos esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, fue lo que me sucedió a mí, que son experiencias para poder, escúchelo bien, hermanos, son experiencias para poder transportar a ustedes que lo mejor que nos puede suceder, hermanos, a cada uno de nosotros, escúchelo bien, lo mejor, no hay otra cosa mejor que le puede suceder al cristiano, hermanos, que estar en la presencia de Dios. No hay otro mejor lugar. Usted puede buscar donde pueda buscar, no hay otro mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Usted puede tener todo el dinero del mundo, hermano, pero si no está en la presencia de Dios, le va a faltar algo y no va a ser feliz. Usted puede tener el mejor trabajo, si no está en la presencia de Dios, le va a faltar algo. Y de verdad, el mejor lugar es estar en la presencia de nuestro Dios. No hay mejor lugar. Usted puede buscar donde quiera buscar y no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos, es lo siguiente. Fíjense, apenas voy a decir de qué voy a predicar. El que busca hacer la voluntad de Dios, hermano, sufrirá oposición. Vamos a experimentar, hermanos, cuántas cosas se oponen a que hagamos nosotros el propósito de Dios por el cual fuimos llamados. Vamos a experimentar, hermanos, cuando nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de nuestro Señor, vamos a sufrir esas oposiciones. Vamos a sufrir oposiciones, hermanos, de la familia. Vamos a sufrir oposiciones de nuestros patrones. Vamos a sufrir oposiciones, hermanos, del mismo gobierno, de la misma circunstancia en la que nos está rodeando. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, va a sufrir, va a experimentar esas oposiciones que no lo van a dejar avanzar, que no lo van a dejar trabajar o que no lo van a dejar cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Y vas a empezar como el pastor Jesús a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me chocaron mi carro si yo iba para la iglesia? ¿Por qué a mí? Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué me está sucediendo? Si ahora que quiero hacer lo mejor, me está sucediendo esto. Ahora que me estoy portando bien, ahora que quiero hacer la voluntad de Dios, me está sucediendo esto. Pero yo les voy a decir, hermanos, también, el que busca hacer la voluntad de Dios, jamás, pero jamás será derrotado.
porque la misma palabra del Señor, y es lo que vamos a estar viendo, hermanos. El que comenzó la obra, ese mismo la va a perfeccionar, hermano. Ese mismo. En Hechos 5. Y estamos estudiando Hechos 5, hermanos. Qué bueno que el Señor me dio Hechos 5. El domingo en la escuela dominical voy a llevar Hechos yo también. Hechos 5, 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer rapidito. Hechos 5, 34. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este concilio, esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermano. Puede tomar asiento, ya habíamos orado, puede tomar asientos. El que busca hacer la voluntad de Dios, hermanos, sufrirá oposición. El que busca hacer la voluntad de Dios va a haber miles, pero miles de obstáculos para no llevar el propósito. Para ilustrar, hermanos, el primer punto de nuestro estudio del día de hoy, tenemos que examinar un poquito. Hemos venido en la escuela dominical examinando con nuestro hermano Omar acerca de Hechos. Pero para los que no vienen a la escuela dominical, les voy a refrescar un poquito la memoria. Vamos a examinar los acontecimientos que condujeron a este punto de la historia. Los apóstoles, hermanos, habían sido encarcelados como criminales. Ya habíamos visto, hermanos, que en versículos anteriores, en la escuela dominical, que los apóstoles habían sido encerrados como criminales comunes, como si hubieran sido cualquier simple persona, y los encerraron, solamente por el hecho de que predicaban diligentemente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se levantó, andaba con Juan cuando entraron al templo. Ya todas esas cosas lo vimos en semanas pasadas, lo hemos estado viendo. Entonces, cuando Pedro miró la oportunidad, hermanos, lo llevaron ante el concilio, y el Señor le puso esa oportunidad para poder predicar la palabra, ¿cierto? Y predicó claramente la palabra. Entonces, hermanos, en Hechos 5 el 17, vamos a estar nomás en Hechos, hermanos, si acaso nomás vamos a dar un versículo en Lucas. En Hechos 5:17 dice la palabra del Señor así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. También entendíamos en la escuela dominical, hermanos, quién eran los fariseos y quién eran los saduceos, ¿cierto? Pero les puedo decir que esta no era la primera vez, hermanos, que los apóstoles se habían enfrentado a este tipo de oposiciones. Y no era la última tampoco a la cual se iban a enfrentar. Ni era algo, hermanos, que también a ellos
los tomaba por sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo ya les había advertido, hermanos, en Lucas, diciéndoles eso que iba a suceder, eso que estaban viviendo ellos en ese momento cuando se levantó la primera iglesia. El Señor ya les había dicho en Lucas 21, dice la palabra del Señor así, hermanos. En Lucas 21, es el único versículo que voy a agarrar, vamos a estar solamente en Hechos. Lucas 21, hermanos, dice la palabra del Señor así, 16 y 17. Si lo tiene, sígame con su vista, hermanos. Nada más para ver lo que el Señor les había dicho, y está en líneas rojas para que eran palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por mi causa, por causa de mi nombre. El Señor les advirtió, hermanos, a los apóstoles en ese momento, y estas palabras sirven como una advertencia para nosotros el día de hoy. Digo esto porque con estas palabras, o con estas pocas palabras, hermanos, el Señor nos deja saber claramente que cuando verdaderamente, escúchelo bien, que cuando nosotros verdaderamente buscamos de servir a Dios, inevitablemente nos veremos cara a cara con la oposición o con situaciones que tratan de influenciar negativamente nuestra relación con Dios. La oposición, hermanos, está llegando, pero a pesar de la oposición, nosotros tenemos que mantenernos firmes e inquebrantables, cada uno de nosotros. A pesar de la oposición, nosotros debemos de ir, hermanos, más allá donde el Señor nos está mandando a predicar su palabra. Que a pesar de los sentimientos que muchos de nosotros, o muchas de las veces nos ganan, los sentimientos, hermanos, tenemos que seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que seguir velando, nosotros tenemos que seguir haciendo el propósito por el cual fuimos llamados cada uno de nosotros, para poder nosotros, hermanos, glorificar a nuestro Señor. Nosotros debemos de ser fuertes, debemos de ponernos verdaderamente en la mano de nuestro Señor, para que sea el Señor, hermanos, el que nos use a cada uno de nosotros como el Señor quiere usarnos. El Señor no nos va a usar igualmente a cada uno de nosotros. El Señor nos va a usar de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo tampoco no estoy viviendo lo que usted está viviendo. Los hermanos Acosta, en días anteriores, ellos piden dirección al Señor para que sea el Señor el que los lleve a donde tiene que llevarlos. Pero si es la voluntad del Señor que ellos aún permanezcan aquí, para que ellos cumplan el propósito de nuestro Señor aquí, el Señor los va a mantener aquí, y el Señor va a poder arreglar las cosas por las cuales ellos están orando, y que sea el Señor el que interceda en sus vidas. Y muchos de nosotros debemos de aprender algo, hermanos, que debemos dejarnos dirigir por el Señor y orarle al Señor para que sea el Señor el que dirija nuestras vidas. Y si el Señor tiene un propósito con usted en Iglesia Bautista de Benecer, se oponga que se oponga, el Señor lo va a usar para glorificar su santo nombre. Esa es la diferencia que nosotros debemos de aprender por el caso de los apóstoles, hermanos. Que nosotros estamos aquí para hacer solamente la voluntad del Señor. Yo les he dicho que el Señor Jesús vino a enseñarnos a cada uno de nosotros a hacer la voluntad del Padre Celestial. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él mismo, cuando estaba orando en el Getsemaní, dijo: Padre, no es posible que pase este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces el mejor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. Y si el Señor te va a usar, hermano, a donde tú quieras ir, a donde el Señor quiera llevarte, el Señor te va a usar. Pero ¿qué vamos a comer si yo me voy de misionero? ¿Quién va a mantener mi familia? ¿Quién va a llevar el gasto para mi casa? El Señor ya tiene todo bajo control. Si el Señor quiere moverte, si el Señor quiere usarte, hermano, déjate de ir bajo la dirección de nuestro Señor.
Muchas de las veces nosotros por impulso, por sentimientos, hermanos, nos vamos y vamos directo al fracaso. ¿Por qué? Porque no le hemos pedido la dirección al Señor. Porque no estamos siendo guiados por el Señor. Muchas de las veces, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero tener esto. Hermano, ¿y eso es lo que quiere Dios? Primeramente debemos de ir en oración a nuestro Padre Celestial. Señor, esto es lo que quieres, esta es tu voluntad. Si es tu voluntad, gloria a Dios, la voy a cumplir, la voy a hacer. Y el Señor te dice, levántate y predica. No, eso es para pastores, eso no es para mí. Levántate y predica. Hace años atrás, hermanos, me acuerdo bien clarito un miércoles. No les voy a decir cuántos miércoles hacen, pero un miércoles fue. Yo llegué, estaba parada ahí, y llegó la hermana Rosa. Y dijo, ¿a dónde va, hermano? Y yo voy a predicar. Pregúntele a la hermana cómo estaban aquí, no está puro. Así, hermano, miren. Sentía que se me caía. No. Yo traía como unas 15 hojas, hermanos, para leerlas. No supe ni lo que dije y duró 15 minutos la predicación. ¿Cierto, hermano? Cuando el Señor tiene el propósito, hermano, Él lo va a cumplir. Se oponga quien se oponga. Se oponga quien se oponga, hermanos, el Señor va a cumplir el propósito con cada uno de nosotros. Si el Señor te llamó para hacer un propósito, para cumplir un propósito en esta tu iglesia, el Señor lo va a hacer. Si el Señor quiere que tú prediques, el Señor te va a poner a predicar. Si el Señor quiere que enseñes, vas a enseñar. Si el Señor quiere que evangelices, vas a evangelizar. Si el Señor quiere que limpies, hermano, vas a limpiar. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el que sufre. Y eso a mí me encantó, hermano. Bienaventurado el que sufre. Porque a nosotros no nos gusta sufrir, ¿cierto? ¿A quién le gusta sufrir? Nadie. Nadie le gusta sufrir. Pero Santiago 5:11 nos lo dice así, hermanos. Dije que no usé los versículos, pero vaya Santiago, hermano, si no me equivoco. 5:11 dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurado, hermanos, los que sufren por causa de su nombre. No bienaventurado el que sufre por causa de que tú quieres sufrir. Les voy a platicar un pequeño testimonio, hermanos. Estaba una pareja de jóvenes, y esta pareja tenían muchos pleitos, bastantes pleitos, y se separaron. Esta pareja se separó, tenían una niñita como de 2 años, y se separaron por los pleitos, por los problemas que tenían. Cuando esta pareja se separa, el varón se va al mundo y empieza a vivir el mundo. Y la esposa llega el Señor y la alcanza. Y ya se entrega al Señor, pero se entrega al Señor. Verdaderamente ella se entrega al Señor. Y ora todos los días por su esposo. Todos los días ora por su esposo. Y un día llega el esposo, le suena la puerta. Miguel, bienvenido, pásale, dice. Te estaba esperando. Y se voltea el hombre. ¿Estabas esperando? ¿Para qué? Pásale, si te sirvo de comer, te sirvo algo. ¿Qué necesitas? ¿Quieres bañarte? Tengo tu ropa limpia. Todo le dijo la esposa. ¿A esta qué le pasó? ¿Qué le picó? Si oye, ¿te sientes bien? Perfectamente, dice. Me siento bien. Dice, no ha pasado un día, escúchalo bien. No ha pasado un día, dice, que oro por ti. No ha pasado un día que no oro por ti, dice. Desde esta fecha, dice, que yo conocí de Dios, dice, hasta hoy, hasta el día de hoy,
que los hermanos terminaran de platicar. No, le estamos enseñando la Biblia. Ahorita le enseña después del servicio. Y le dice, estaba esperando, dice, que llegaras. No ha pasado un día, dice, que dejo de orar por ti. Todos los días, dice, estoy orando por ti. ¿Qué es eso? Le dice Miguel. Le pido a Dios, dice, que te cuide. Le pido a Dios que te proteja. Le pido a Dios, dice, que te libre del pecado. Y si tú sabes que te amo con todo mi corazón. Me amas después de todo lo que te ofendí, después como te bofeteé, después de todo que te abandoné con mi hijito, te sigo amando, Miguel. El Señor la perdona y se vuelven a juntar. Y él se entrega a Cristo. Y empiezan a vivir una vida. Y van a tener su segundo hijo, varón. Y va él y le platica a sus amigos. Voy a tener mi segundo bebé. Feliz, Miguel. Voy a tener mi segundo bebé. Y le dicen los amigos, ¿pero qué te pasó a ti, Miguel? Me entregué a Dios, dice. Le estoy sirviendo a Dios, le agrado a Dios, dice. Y ese es el deseo de mi corazón. Y yo le voy a servir por siempre a mi Dios. Y llega la oposición y le dice, Miguel, ¿te acuerdas de la muchacha con la que te metiste en el bar fulano? Murió de sida. Él va hecho pedazos y habla con la esposa y le dice, ¿sabes qué? Estoy contaminado. Y van y se hacen examen, se hace examen ella, está contaminado el bebé, ella, él. El pecado siempre te va a alcanzar. Ese no es sufrimiento que Dios permite, que Dios te lo manda, es que tú te lo buscaste. Ese sufrimiento, ese no es bienaventurado el que sufre por la oposición, por seguir glorificando a Cristo. Si tú sufres por las tonterías que cometimos, es el pecado que te alcanzó, es el pecado que te va a seguir, es el pecado que te va a alcanzar para pagar lo que tú hiciste. Miguel se regresa triste cuando les dieron la noticia que los tres que tenían el virus. Los tres. Se regresa triste, maldiciendo a Dios, no queriendo saber de Dios, como muchos de nosotros, hermanos. Cuando estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos de aflicción. ¿Por qué a mí? Ahora que te quiero servir bien, ahora que quiero entregarme a ti, ahora que quiero hacer tu voluntad, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y empezamos y cuestionamos a Dios. ¿Por qué a mí? Yo queriendo ya descansar, queriendo ya, tengo mis hijos han crecido, los hice crecer y yo ya quiero descansar, Señor. ¿Por qué me permites todavía? ¿Por qué me afliges si solamente quiero agradarte a ti? Regresó Miguel maldiciendo a Dios, sin saber nada de Dios. El pastor va a hablar con él por su esposa, porque su esposa le dijo lo que había sucedido. Y le dijo, Miguel, ¿tú crees que el que empezó la obra no la puede perfeccionar? ¿Cuándo? Hermanos, muchos de nosotros queremos ver el resultado antes. Muchos de nosotros queremos primeramente que Dios nos resuelva el problema para después entregarnos a Él. Muchos de nosotros queremos ver nuestra vida resuelta para después servirle a Él. Muchos de nosotros queremos, cuando esté ya bien todo, muchos de nosotros he escuchado, hermanos, si yo tuviera mi estatus legal, entonces yo sí le sirviera a Dios. Y fuera y les predicara a mi familia en México, en mi país, fuera y les predicara, si yo estuviera bien, si el Señor me permitiera y me diera mis documentos, entonces yo le serviría bien. La misma palabra del Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Le dice el pastor a Miguel: Miguel, ¿no crees que el que empezó la obra la puede perfeccionar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ha destrozado mi vida. He destrozado la vida de mi familia, de mi hija, porque no va a tener papá, porque no va a tener mamá, por la de mi hijo, que pensábamos que era una bendición, que era un milagro de él, que por qué nos está sucediendo esto. Miguel, ponte en las manos de Dios. Deja que Dios trabaje. Pasaron meses y no faltaba que llegaba la gente y le decía: aborta, aborta. ¿Para qué quiere un hijo? ¿A que sufra aquí al mundo? Y la esposa firme en su amor, en su primer amor: no, si el Señor me lo mandó, el Señor quiere que lo tenga. Yo voy a cumplir el propósito de Dios. Hermanos, muchas de las veces no sabemos cuál es ese propósito de Dios. Miramos las circunstancias en las que estamos viviendo y decimos: ese no es el propósito de Dios. Porque soy su hijo, el Señor no quiere que yo sufra. El Señor no quiere que yo esté batallando. El Señor no quiere que yo esté sufriendo. Fueron a preparar el parto para que naciera el hijo y les hicieron los últimos estudios. Y le dice el doctor: ese Dios que tienes tú, yo lo quiero tener. Porque tus estudios reflejan negativo. El Dios que empezó la obra la va a perfeccionar. Cuando verdaderamente tú te enamoras de Dios, cuando tú verdaderamente te entregas a Dios, cuando tú verdaderamente dependes de Dios, Él va a hacer la obra. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos has hablado. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, venir a este tu lugar, Señor, para comer verdaderamente, Señor, lo que tú nos has traído, Padre. Señor, salemos de este lugar satisfechos, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos. Señor, si tú los llamaste con un propósito, Padre Santo, sé tú con ellos, Señor. Dale las fuerzas, Padre, para continuar hacia adelante, Señor. A través de las oposiciones, Señor, sabemos, Padre, que el pecado nos va a alcanzar y tenemos que pagar la consecuencia de ese pecado, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú el que nos dé esa fuerza, Padre Santo. Señor, así como usaste un día a Gamaliel, Padre, para poder liberar, Señor, a esos siervos tuyos, esas palabras sabias, Señor, que dejaste en tu palabra, Señor. Es mejor primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, hermana, yo no sé a qué Dios quiere servir, pero yo quiero servir al Dios de las Escrituras. Yo quiero conocer al Dios de las Escrituras. Yo quiero enamorarme más y más de ese Dios de las Escrituras. Ese Dios que un día sacó a Noé. Ese Dios que un día liberó al pueblo de Israel. Ese Dios también que un día destruyó Sodoma y Gomorra. Pero yo quiero servirle a ese Dios, porque el que empezó la obra la va a terminar. Gracias, Señor, te doy por tu pueblo. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia, Padre Santo. Que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, que reflexionemos, Señor, en tu palabra, que meditemos, Señor, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros,
Padre, tú no quieres, Señor, que vengamos y nos sentemos solamente aquí, Señor. Tú quieres, Padre Santo, que seamos hacedores, que vayamos, Señor, y que actuemos. No solamente que digamos que queremos. Yo quiero muchas cosas, pero actuar es diferente. Hermano, hermana, deja que el Señor dirija tus pasos. Deja que el Señor te abra esas puertas. Deja que el Señor también te cierre esas puertas, como a Miguel un día se las cerró, pero también el día de mañana se las volvió a abrir para glorificar su santo nombre. Señor, sé con tu iglesia, sé con tu pueblo. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Llévanos con bien, Señor, y danos un dulce descanso para mañana levantarnos victoriosos en tu santo nombre, y que la gloria y la honra sea para ti, Señor, porque lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor